Bueno, recordemos que estamos recién introduciendo los conceptos, las herramientas fundamentales de la comprensión del trastorno de las lesiones. Nuevamente, si nos abstraemos bien, no estamos dando un listado de nombres, un listado de cuadros, un listado de trastornos, no, sino que estamos dando un concepto global donde nosotros vamos a poder entender más allá de la precisión de los nombres. Obviamente, es inevitable que como profesionales tenemos que reconocer un listado de trastornos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de ello, me parece que es muy importante ir madurando estos conceptos, que es lo que estamos transmitiendo nosotros ahora en este rato. Voy a compartir la pantalla con la siguiente parte de la presentación, donde vamos a continuar con este enfoque de los comportamientos biológicos, pero ahora nos vamos a centrar más en las neoplasias. Cuando nosotros hablamos de neoplasia, es relevante que nosotros entendamos bien que cuando en la jerga de la salud hablamos de neoplasia, hablamos de cáncer en realidad. Sin embargo, es muy importante de que seamos capaces de distinguir los diferentes tipos de neoplasias que podemos reconocer. Si uno tuviese que hacer un sondeo de qué saben ustedes o qué tipos de neoplasias son los que reconocen, ahí obviamente van a emerger diferentes tipos de respuestas. Y lo más probable es que reconozcan las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Y eso, si bien no está bien, está dentro de lo correcto, debemos considerar que son dos categorías que explican parcialmente al fenómeno de los tipos de neoplasias que nosotros podemos estar reconociendo. Recordemos que el concepto esencial de neoplasia se refiere a células que en realidad parte con una célula que se declara independiente de los mecanismos de regulación del control del ciclo celular, y esta célula empieza a multiplicarse, a crecer, a dividirse, hasta hacer una masa. Y esa masa es la que después pasa a ser un tumor, y ese crecimiento descontrolado es lo que nosotros vemos nosotros regularmente en un proceso neoplásico, ese crecimiento desregulado. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que identificar los tipos de neoplasia, están las neoplasias benignas y las malignas. Aquí, ¿qué es lo relevante? Reconocer por qué una neoplasia es benigna y por qué una neoplasia es maligna. Y vamos a partir definiéndolo a partir de la segunda. Una neoplasia maligna es maligna por su capacidad de dar metástasis. Es por eso que las neoplasias se tipifican con estos dos extremos. Una es maligna no por cuanto más grande sea. Una es maligna no porque infiltre más a los tejidos vecinos. No es maligna porque haga más daño local. Aun cuando la neoplasia maligna sí provoca más daño local, sí infiltra estructuras vecinas y sí provoca, sí puede tener un crecimiento relativamente más rápido. Pero no es eso lo que le da la categoría de maligna. Lo que le da la categoría de maligna es porque tiene una capacidad de dar metástasis. ¿Y esto qué significa? Que es capaz de mandar o enviar o que desarrolle nidos de infiltración del cáncer a distancia. Entonces, eso es, digamos, lo que caracteriza a una neoplasia maligna. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque a veces esperamos que el cáncer sea una lesión monstruosa, y no es necesario que sea monstruosa. Si es así de pequeñita y es maligna, así todo puede dar metástasis. Y esa es la principal complicación y la principal tarea que uno debe de resolver desde un punto de vista diagnóstico para poder sí entablar la mejor medida terapéutica. Entonces, tenemos por un lado la benigna y la maligna. Y lo que marca la contundente diferencia entre una y otra es que la maligna tiene capacidad de dar metástasis. Si una neoplasia es así de pequeñita y no ha dado metástasis, pero es maligna, esa sí o sí en algún minuto puede dar metástasis. No es condición obligatoria que esté la metástasis ya en desarrollo para decir que es maligna, no. Aquí hay una cuestión de espíritu. El espíritu de la neoplasia, si es maligna, es porque tiene la capacidad y la vocación de dar metástasis. Entonces, eso, digamos, es algo que es relevante de entender en la neoplasia maligna. Si volvemos a la neoplasia benigna,
La neoplasia benigna es benigna porque no da metástasis. Así de sencillo podríamos decirlo. Y va a tener una clínica mucho más local, un compromiso principalmente dirigido a la particularidad del sitio anatómico donde se está desarrollando. Y con eso nosotros vamos a tener básicamente esos dos extremos. Y podemos tener neoplasias benignas y malignas en diferentes sitios. En este caso, estamos hablando de una neoplasia que se desarrolló a nivel de la zona parotidia. Esta otra neoplasia benigna que se está desarrollando en la cara interna del cuerpo mandibular. Esto lo vio un colega operatorista y me la derivó para que pudiéramos hacer la evaluación diagnóstica completa. Y aquí estamos viendo otro tipo de neoplasia que se está desarrollando en la rama mandibular. Fíjense que esta lesión se desarrolló en la rama, provocó deformación hacia el contorno vestibular y toda esta deformación hacia el contorno interior. Fue tan grande este desplazamiento que hizo, esta extensión que hizo a expensas de la tabla lingual, que provocó el desplazamiento del mediastino. Fíjense el mediastino. Esto corresponde al cuerpo de la vértebra, y la vértebra debería estar alineada con el mediastino. Fíjense en todo lo que está desplazado, incluso hasta el yoide. Entonces, en este corte tomográfico, lo que nosotros estamos viendo justamente cómo puede llegar a extenderse un cuadro neoplásico, sea cual sea su naturaleza. Entonces, nosotros exponíamos que de los tipos de neoplasia tenemos las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Y va a ser benigna porque la neoplasia benigna tiene capacidad perdón, la neoplasia maligna es maligna porque da metástasis y la benigna porque no da metástasis. Voy a ver aquí el chat, que es lo que está diciendo. Se me pierde el chat. Si hay algún mensaje en el chat me lo hacen saber, por favor. Entonces, estas son las dos grandes categorías. Y podríamos reconocer que hay una categoría que es relevante tener presente, que corresponden a las categorías intermedias. Y la neoplasia intermedia viene a explicar a un grupo de trastornos que, si bien no dan metástasis, sí se portan muy mal. Y cuando hablamos de portarse mal, es que localmente destruyen todo, pero no tienen capacidad de dar metástasis. Entonces, por eso es considerado como una nueva categoría. Es relevante también que ustedes consideren que esta separación de neoplasias benignas y malignas aún está vigente. Y nosotros vamos a considerar que las neoplasias benignas son aquellas que tienen un compromiso eminentemente local. Mientras que la categoría intermedia es una categoría que propone la OMS desde el año 2002, y que, si bien es una categoría propuesta ya desde esa fecha, nos vamos a dar cuenta que no todos los autores tienen bien conceptualizada esta categoría intermedia. Entonces, por eso vamos a describirla también y dar algunos ejemplos de ello. Bien señalábamos que nosotros la neoplasia maligna podría tener diferentes signos clínicos relevantes, entre los que podríamos destacar que su capacidad de metástasis era lo más importante. Sin embargo, también tiene otras características que son, hay que destacar. Por ejemplo, suelen tener un crecimiento relativamente rápido, también pueden provocar sintomatología. Muchas veces el cáncer maligno puede ser tan doloroso, que en las escalas de clasificación de dolor tiene una categoría propia que se llama dolor oncológico. Entonces es tan severo que realmente la persona puede pasarla muy mal. Por eso, en el caso de dolor oncológico que está en alto desarrollo, se justifica la indicación de medidas paliativas como la morfina o cosas así, cosa que en otro tipo de trastornos no debería ser utilizado, pero sí en este tipo de trastornos. Ahora bien, decir que todas las neoplasias malignas duelen sería un error. De hecho, en boca, el cáncer maligno que más se da, que corresponde a un cáncer de epitelio, parte sin generar molestia y crece sin generar molestia. Y cuando da molestia es porque ya está bastante grande, bastante avanzada. Entonces, es algo que uno también tiene que guardar esas proporciones. El dolor, en el caso de la patología maligna,
es un signo bastante característico, bastante importante, pero no se da necesariamente en todos los cuadros, especialmente en las etapas iniciales. En etapas iniciales puede ser indolora. Ahora bien, va a tener todas las restos características, que crece rápido, de manera irregular, de manera eh, como multinodular o de contorno irregular o mal definido. Por otro lado, las neoplasias benignas se caracterizan principalmente por ser un crecimiento bastante lento, de lento a muy lento. De hecho, es muy probable que varios de ustedes tengan algún tipo de neoplasia benigna y que no nos demos cuenta. El ejemplo característico de neoplasia benigna corresponde al lipoma. El lipoma es el tumor mesenquimático más frecuente de observar en el cuerpo humano y corresponde a un tumor de grasa. Este tumor de grasa se caracteriza por ser de crecimiento lento, como hemos dicho, pero va a tener otras características también clínicas que vamos a observar en cuadros que tienen esta categoría. ¿Cuáles son esas características? Que son redondeadas como una arveja, son bien definidas, es decir, uno perfectamente puede ser una línea donde separa lo que está sano de lo que está anormal. La mucosa que lo recubre generalmente va a estar intacta, es decir, o la mucosa está intacta o la piel está intacta, y asintomática. Entonces, crecimiento lento, asintomática, simétrica, bien definida, mucosa o piel que lo recubre intacta, es característico de toda lesión benigna. Si yo te pido que me digas cuáles son las características de un lipoma, es crecimiento lento, asintomático, bien definido, mucosa o piel que lo recubre intacto, y otras categorías que había señalado. Si yo te digo cuál sería las características clínicas de un tumor de células nerviosas benignas, crecimiento lento, asintomático, piel que lo recubre intacta, bien definido, y todo esto que nosotros hemos estado señalizando. Entonces, la clínica de un tumor benigno es así de benigno, y así es relativamente, puede pasar hasta desapercibido muchas veces. Eh, Hay un signo también que se suele indicar para mantener la categoría de benignidad, que corresponde a la capacidad de desplazarse sobre planos profundos. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo el tumor, yo voy a poder desplazarlo sobre la piel, sobre el tejido blando subyacente. Y eso es característico de un tumor benigno. Es característico porque no hay infiltración local. Ese, digamos, es lo que uno debería interpretar. Cuando uno hace ese desplazamiento de la masa tumoral y uno puede moverlo, significa que el tejido no está arraigado al tejido subyacente. Vamos a hablar las características de la patología maligna. La patología maligna, el crecimiento puede ser rápido, como habíamos señalado, el contorno es irregular, los bordos son mal definidos, la superficie también suele ser irregular y muchas veces se encuentra ulcerado. Entonces, perfectamente podríamos hacer un cuadro comparativo entre los diferentes aspectos que estamos comparando y nos vamos a dar cuenta que hay notorias diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, si nosotros vemos en la fotografía que tenemos acá, el cuadro del medio, la lesión del medio corresponde a una neoplasia maligna de melanocito, es un melanoma intraoral. ¿Y qué podemos ver? Que el contorno es irregular, que en ciertas zonas es bastante mal definido, que hay un crecimiento irregular de la superficie, en algunas zonas es absolutamente plana, otras es más nodular, probablemente tal, y es absolutamente asimétrico. Entonces, aquí estamos hablando de una clínica que es altamente sugerente de una patología maligna, y lo era. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros deberíamos observar. Si vemos lo que estamos viendo aquí, la lesión de la cara interna del cuerpo mandibular, vamos a ver que es una lesión bien definida, redondeada, mucosa intacta, color homogéneo, y todos estos aspectos que nosotros hemos descrito como parte de un tumor benigno. Acá perfectamente yo podría decir, no sé qué tipo de célula es, no sé a qué tipo de estirpe celular corresponde, pero sí puedo decir que la clínica es sugerente de una patología benigna. Y lo mismo acá, puede que yo no sepa de qué se trata eso, pero la clínica es sugerente de una patología maligna. Entonces, estos son los aspectos que nosotros deberíamos tener presentes al momento de tener que identificar. Bueno, para explicar la categoría intermedia, conviene nuevamente tomar como ejemplo lo que decíamos del lipoma, con todas estas características de benignidad. Pero hay cierto tipo de tumores,
como ciertos tumores que se dan específicamente en los huesos de la mandíbula, como el ameloblastoma o el mixoma odontogénico, que son tumores que si bien no generan metástasis, tienen una alta capacidad destructiva. Destruyen el hueso, destruyen reparos anatómicos normales, pueden generar una importante deformación en tiempos relativamente medianos, es decir, al cabo de un año puede hacer pedazo toda una mandíbula, y no tiene nada que ver con el comportamiento de una neoplasia benigna. Entonces, es relevante que nosotros podamos distinguir y hacer la diferenciación entre uno y otro, porque justamente vamos a estar nosotros reconociendo un cuadro que va a tener un comportamiento distinto y va a tener una manifestación distinta también dentro de lo que implica el espectro de trastornos de cuadros neoplásicos. Entonces, Profesor, doctor. dime, sí, dime. Doctor, que se están acumulando varias preguntas, ¿podemos detenernos en Sí, eso? por supuesto, tú me tienes que ir avisando para que yo vaya respondiendo. Ya. ¿Dónde íbamos acá? Tú me dices, porque no las puedo leer yo en este momento. A ver, sí, es que se han ido, a ver, acá Andrés Sánchez pregunta, antes de que una neoplasia haga metástasis, ¿se puede saber si tiene esa capacidad? Correcto, por eso el estudio histopatológico. Nosotros hablábamos de que el estudio microscópico es el que nos va a dar la seña si efectivamente estamos en presencia de un cáncer o no, de una neoplasia maligna o no. Entonces, por eso es fundamental que nosotros no deberíamos de subestimar el valor que aporta la histopatología, porque ella es la que nos va a poner en alerta. Recordemos que cuando nosotros comparábamos el cuadro de las amartomas, hiperplasia y neoplasia, poníamos ahí en el pie de la fotografía, en el pie del cuadro, que en uno vamos a encontrar suras normales, en otro vamos a encontrar inflamación y en otro vamos a encontrar signos de displasia. Y el displasia y la anaplasia son las alteraciones celulares que nos van a orientar que estamos en presencia de un cuadro maligno. No tenemos por qué esperar la metástasis. Si ya lo vemos ahí celularmente, entonces ya sabemos qué hacer. Ya, entonces, lo mismo preguntaba Tiare, ¿cómo se puede determinar si puede hacer metástasis o no? Entonces ahí ya está Correcto, la con respuesta el anterior. estudio microscópico. Claro. A ver, ¿qué más? Esperen un poquito, chicos. Sí, un tumor benigno que no es detectado a tiempo, ¿puede pasar a ser maligno? Lo Eso, pregunta sí, Camila. sí, eso Camila, ocurre solamente en algunos tumores. Si estás reconociendo que una neoplasia benigna puede evolucionar a una neoplasia maligna, ahí técnicamente lo que estás diciendo es que si una lesión que tiene un tipo de comportamiento puede pasar a tener otro tipo de comportamiento. En rigor no. Generalmente la benigna muere benigna y la maligna nace maligna. Pero hay ciertos tumores que sí pueden experimentar ciertos cambios. ¿De cuáles se describen, por ejemplo, ciertos tumores? Por ejemplo, en unos tumores de glándula salival. Se describe que el adenoma pleomorfo, por ejemplo, o el miopetelioma, que son tumores de per se benignos, pueden experimentar cambios hacia lo maligno. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, algunos casos de referencia. Ahora bien, si nos abstraemos a la afirmación que recién te dije, que una neoplasia benigna y una neoplasia maligna nace maligna, la pregunta es si ese adenoma pleomorfo fue correctamente bien diagnosticado. A lo mejor siempre fue malo. Eso no lo sabemos. Entonces, ahí uno también debería ser dudoso, sospechoso. Pero lo que la literatura reporta en este momento es que ciertos tumores, solamente algunos tumores pueden tener cambios hacia malignidad. Y ejemplos tenemos las glándulas salivales. Bien, Valentina Navarro pregunta, profe, ¿las neoplasias malignas no se desplazan? Bueno, es que iba para allá. Habíamos dicho que los signos clínicos estaban en que eran irregular, superficie irregular, que puede estar ulcerada, que puede dar dolor, y en cuanto al desplazamiento sobre planos profundos, cuando está en estados más avanzados no se desplaza. Y es importante hacer esa consideración, porque en estados incipientes igual lo vas a poder desplazar, pero solamente en estados incipientes. Cuando está más avanzado significa que el tejido empezó a generar esta infiltración en los tejidos vecinos. Entonces, esta masa tumoral empieza a penetrar y a incrustarse en los tejidos. Recordemos que el concepto de cáncer viene de cangrejo.
Entonces, y esa era la característica, se agarra como un cangrejo al tejido. Por eso el signo zodiacal del cáncer es un cangrejo. Y alude justamente a este mismo concepto cuando se agarra el tejido. Entonces, cuando el tumor ya está más grande, yo ya no lo puedo desplazar sobre planos profundos. No lo puedo desplazar en el cuello, en el abdomen, en una pierna, donde sea. Entonces, ahí es un signo de avance y de progresión y de infiltración local. En el caso de la lengua, por ejemplo, nosotros cuando lo evaluamos, siendo la lengua un órgano móvil, lo que hace esta infiltración es que la persona la lengua no la puede mover, no la puede sacar, no la puede desplazar. Por eso nosotros en el examen clínico, cuando estamos evaluando recién a un paciente, le pedimos que saque la lengua. Sáquela, muévela para allá, muévela para acá. Pero si un paciente le pedimos que saque y no puede sacarla, significa que ahí está viendo esa infiltración. Un aspecto también que conviene así tener presente, que el signo de desplazamiento sobre planos profundos es muy útil evaluarlo en tejidos que son de fondo blando, por ejemplo, el cuello. El cuello es un fondo blando, el abdomen es un fondo blando, la estructura de superficie de la pierna es un fondo blando. Pero si nosotros nos vamos en zonas donde hay poca distensión de los tejidos, entiéndase, por ejemplo, lo que puede ocurrir en el paladar, que el espesor en la distancia entre la superficie del epitelio y la superficie ósea es muy escasa, o lo que puede ser un cuero cabelludo, la frente. En realidad, cualquier tumor que emerja ahí, todos van a tener dificultad de desplazamiento. Entonces, ahí, en ese tipo de condiciones anatómicas, el signo de desplazamiento profundo se pierde. Entonces, va a pasar que tumores benignos no se van a desplazar. Y no significa que sean malignos, no significa que son benignos, pero como el tejido tiene poco espesor, no puede desplazarse. Entonces, eso pasa en el paladar, en la cara interna del cuerpo de la mandíbula, en la encía de herida también, y en el cuero cabelludo principalmente. Entonces, en términos general, podríamos decir que en la neoplasia maligna no se desplazan sobre planos profundos, pero cuando hay restricciones anatómicas, ningún tumor se desplaza. Bien, acá S. Olivares pregunta si hay factores que aceleran el crecimiento de una neoplasia. En realidad uno lo atribuye a características biológicas. Por lo general los tumores suelen crecer rápidos y hay algunos que crecen muy lento, pero eso está dado por el estirpe histológico. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el cáncer de lengua o el cáncer de mucosa bucal crece rápido, el cáncer de cuello de útero crece rápido, pero el cáncer de piel, el vaso celular crece lento. Entonces, ¿y por qué? Porque su comportamiento particular es así. Obviamente, nosotros aquí estamos hablando de grandes características, ¿cierto? Pero al final, así como las infecciones, también van a haber signos que van a ser propios de algunos. La mayoría de las neoplasias malignas suelen tener un crecimiento relativamente rápido. ¿Bien? Ya, y más o menos apuntado a lo mismo. Acá Jesús Espínola pregunta, al decir que una neoplasia benigna crece lento, ¿se refiere lento dentro de lo rápido que crecen las neoplasias o lento como una amartoma? Bueno, en los extremos que me puso. El amartoma es lejos lo más lento que crece, ¿ya? Pero si me aguanta 5 minutos, le voy a mostrar la tabla que tenemos para describir eso, ¿ya? Así que espero un ratito. Sí, si por mientras, la última pregunta que acá Pablo Ignacio Vera nos realizó, dice, ¿realizar biopsias a neoplasias malignas puede causar metástasis al llevar células que estaban en el tumor a la circulación sistémica? Sí, esa siempre es una duda que existe, pero en realidad el llamado es hacer biopsia de todo. En realidad son 2 lesiones las únicas que tienen contraindicación de toma de biopsia. Son 2 lesiones. Una son las lesiones vasculares, que en realidad el riesgo es por el sangrado, más que por querer saber qué es lo que está pasando ahí. O sea, tú tomas una lesión vascular, el paciente se te puede ir en una hemorragia. Y es una restricción más bien por lo que implica el manejo de flujo sanguíneo. Y la segunda restricción es el melanoma. Solo el melanoma, porque el melanoma es de las neoplasias que peor se porta. Entonces, eventualmente, ahí podría haber un riesgo de diseminación. Pero es porque el melanoma tiene un tipo de diseminación bien particular, ¿ya? Que después lo vamos a hablar, que se llama metástasis en tránsito. Mientras tanto, traten de retener ese concepto, metástasis en tránsito, que es un tipo de metástasis exclusiva del melanoma, pero solo lo hace el melanoma, porque es el peor de todos. Entonces, veámoslo así. Ahora bien, si hay que tomar una biopsia, hay que tomarlo, si no, ¿cómo sé qué es lo que es? ¿Qué tratamiento voy a hacer si no sé qué es lo que solamente estoy intuyendo? No,
hay que tomar la biopsia porque eso sí o sí tenemos que tener claridad. Vamos de nuevo al cáncer de mama. Si yo tengo un nódulo, ¿cómo lo aclaro? Si es una neoplasia benigna, maligna o solo un quiste. Solamente si yo tengo un análisis celular. El cáncer de cuello de útero, ¿cómo yo tengo claridad si es cáncer o un papiloma nomás? Tomando alguna muestra. Entonces, por lo mismo, el estudio histopatológico es fundamental para poder entender. Y aquí una cosa que hay que rescatar. La capacidad de metástasis es una capacidad biológica. Es decir, las células malignas adquieren propiedades de infiltrar, de producir enzimas, de resistir ciertas barreras defensivas. Y todo eso son propiedades biológicas que adquieren. Si yo le paso un bisturí a esa célula, yo no le estoy confiriendo como cual mago, cual Harry Potter, nuevas propiedades biológicas. Te corto y te doy nuevas propiedades biológicas. No, eso no pasa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tomar una muestra y tener claridad de que yo voy a tener una mejor asertividad diagnóstica y desde ahí entonces voy a poder entender qué hacer y qué hacer. Obviamente, si yo estoy tomando una biopsia, aquí estoy claro que en 5 días, 7 días yo voy a tener claridad del diagnóstico y el día 8, día 9 ustedes empezar a planificar el tratamiento definitivo. Esa es la gracia. Pero un bisturí no le confiere propiedades biológicas a las células malignas. Eso va a implicar un proceso de maduración que va a tener la neoplasia y que de ahí entonces va a poder adquirir un nuevo perfil fenotípico, un nuevo perfil enzimático que le va a permitir infiltrar y instalarse en otros tejidos. Porque veamos de nuevo, si es una masa, la masa tiene que tener la capacidad de romper tejido conectivo, resistir células defensivas, romper la membrana basal del endotelio vascular, generar un sistema de diapedesis para atravesar el endotelio vascular, y si es una arteria capa muscular, en realidad es mucha pega. En realidad una célula maligna tiene que ser una supercélula, con muchas capacidades y muchas funciones. Y eso no se confiere con un corte, sino que con la maduración que tiene que tener la célula maligna. De ahí la relevancia del diagnóstico precoz. Si yo hago un diagnóstico temprano, puedo hacer una intervención temprana y evitar que cumpla con ese ciclo de maduración la célula maligna. ¿Ya? Profesor, si puede, por favor, aceptar solicitudes para ingresar al chat. Ya, voy a salir acá. Entonces, me esperan un segundito. Ya. Entonces, es un poco para caracterizar neoplasias benignas y las malignas. Es también, como les decía yo, teniendo claro esa neoplasia benigna, la intermedia localmente agresiva lo que hace es efectivamente destruir todo a su paso. Y ejemplos de eso lo tenemos en la meloblastoma y en el mixoma. Entonces, una neoplasia que crece lento, asintomática y benigna, no la puedo comparar con una lesión que crece más rápido, que destruye todo. Y lamentablemente, muchos textos dejan todos esos pareados como si fuesen neoplasias benignas las dos, y en realidad uno es más benigna que otro. Esta que está generando gran destrucción, conviene mejor llamarla intermedia localmente agresiva. Y básicamente son esas tres las categorías que le vamos a pedir nosotros que retengan. La benigna, la intermedia localmente agresiva y la maligna, probablemente de aquí el punto 4. De la 3 no vamos a decir nada porque en realidad es más confuso su conceptualización. Bueno, y aquí vamos a entrar a lo que habían preguntado respecto a la velocidad de crecimiento, porque en realidad es una muy buena pregunta. Yo digo que crece más rápido, crece más lento, pero nadie me ha preguntado qué es rápido o qué es lento. Ahí es importante considerar que las neoplasias benignas, cuando decimos que crecen muy lento, es porque su tiempo de crecimiento generalmente es perceptible sobre los 5 años. En realidad es muy lento. Y uno puede notar que esa lesión básicamente se ha mantenido estacionada o con una sensación de que no ha crecido por varios años, a diferencia de lo que vemos en las neoplasias que nosotros definimos como lento, porque el cambio dimensional suele tomarles un año en hacerse expresivamente reconocible. Entonces, 1 o 2 años es lo que caracteriza principalmente a las lesiones de crecimiento lento. Mientras que las neoplasias rápidas, el crecimiento puede ser tan rápido que puede ser absolutamente evidente de un día para otro o de una semana a otra. Nosotros tomamos como un marco de referencia los 3 meses. Si yo estoy viendo que una lesión estaba de un tamaño y a los 3 meses lo estoy viendo más grande, eso es característico de un crecimiento rápido. Entonces deberíamos considerar esos marcos de referencia. Muy lento, 5 años, lento, 1 año, 2 años, y rápido hasta 3 meses aproximadamente como crecimiento. Hay casos, como les digo, que el crecimiento es sesión a sesión. Uno ve a un paciente un día y el día siguiente la lesión está bastante más grande y 2 días después está bastante más grande. Eso puede llegar a suceder y es un crecimiento obviamente muy rápido. Eso para nada va a caracterizar un cuadro benigno, ni tampoco es característico de una neoplasia intermedia localmente agresiva. ¿Ya?
Ahora bien, entendiendo estos tres espectros, es importante también reconocer cuál serían el tipo de complicación que eventualmente podría cada uno de ellos tener. Bien decíamos que la principal complicación de una patología benigna en realidad va a estar su localización. Y eventualmente lo que podría hacer es comprimir alguna estructura vecina. Por eso, cuando están en superficie, entiéndase piel principalmente, su complicación es nula, en realidad no genera ningún tipo de complicación porque tampoco comprime nada, porque la zona de crecimiento es hacia una superficie libre, entonces no hay principal complicación. Ahora bien, si yo tengo ese tumor benigno entre las costillas, obviamente en un momento va a empezar a generar distensión entre las costillas pronomental y va a estar comprimiendo algo y va a generar molestia. Y si yo tengo un tumor benigno en el pleno pabellón auricular, por muy benigno que sea, me va a generar molestia y harta molestia porque está comprimiendo estructuras vecinas. Pero esa molestia es por compresión, no es porque esté infiltrando, no es porque esté generando prolongaciones y arraigándose al tejido, no, es simplemente porque está creciendo y empieza a empujar. Entonces, esa es, digamos, la principal complicación de la patología benigna. En el caso de las intermedias localmente agresivas, la principal complicación va a ser la destrucción del tejido vecino. Si yo tengo, por ejemplo, una lesión, una melolastoma en el cuerpo de la mandíbula, ¿cuál va a ser la destrucción de la estructura vecina? De la tabla vestibular, la destrucción de la tabla lingual, la destrucción del conducto dentario, la destrucción de algún diente, pero siempre esa destrucción a nivel local. En el caso de tumores que se pueden desarrollar en la rodilla, por ejemplo, que los hay, obviamente va a destruir toda la zona de la superficie articular, la cápsula, el disco, todo lo eventualmente que puede estar ahí desarrollando, eso lo puede destruir una neoplasia localmente agresiva. Y cuando hablamos de destruir, es que lo hace pedazos, lo destruye. Entonces, esta destrucción es a expensas del crecimiento de la masa tumoral. La masa tumoral crece, crece, y cuando va creciendo, va destruyendo el tejido vecino. Eso no caracteriza a la neoplasia benigna y sí caracteriza a la neoplasia intermedia localmente agresiva. Y en el caso de la maligna, si bien puede infiltrar tejido local, si bien puede generar destrucción local, recordemos que la principal complicación, que es el título de esta columna, la principal complicación es la metástasis. Puedo tener una neoplasia maligna así de grandota o así de pequeña, y la principal complicación de ambos procesos malignos es la metástasis. Entonces, si yo estoy entendiendo cuál es la principal complicación, ya sé qué puedo dedicarme o qué debería yo observar como objeto de estudio. En el caso de la neoplasia benigna, tratar de identificar su extensión. En el caso de la intermedia localmente agresiva, si está provocando destrucción de estructuras vecinas o de reparo anatómico vecino o de órganos vecinos. Y en el caso de la maligna, lo que yo tengo que estudiar sí o sí es si hay metástasis o no presente ya. Nuevamente, si yo tengo un tumor maligno acá en el dorso de mi nariz, la obligación mía es buscar metástasis. ¿Dónde tengo que buscar metástasis? En todo el cuerpo. Entonces hay exámenes especiales que nos permiten reconocer e indagar metástasis globales, diseminados en el resto del cuerpo. Mientras que la neoplasia benigna, si yo tengo una neoplasia benigna acá, yo tengo que estudiar solamente ahí. Si es localmente agresiva, tengo que estudiar solamente ahí. Pero si es maligna, de pies a cabeza. Entonces, eso es lo que uno debe hacer. Entonces, igual es relevante. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar metástasis en una neoplasia maligna, hay exámenes que son especialmente sensibles. Hace muchos años, antiguamente, cuando no había mucha tecnología en los recursos imagenológicos, solo se acotaba la radiografía. Pero tomar radiografía, por ejemplo, en un cáncer, sea cual sea la naturaleza del cáncer, se tomaba radiografía de cráneo, de tórax, de los huesos largos, de abdomen, de pelvis, de los pies, de todos lados, lleno de radiografía. Después apareció el TAC y se hacía la tomografía computada de pie y cabeza. Actualmente hay exámenes mucho más sensibles que el de referencia principal en este momento corresponde al PET scan, o tomografía por emisión de positrones. Y ese es el examen por excelencia para poder ayudarnos a entender mejor lo que implica la dinámica de la pesquisa de focos metastásicos probablemente tales, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengamos presente al momento de poder reconocer qué tipo de estudio es el que necesitamos. Entonces, si empezamos a orientarnos ya para el tratamiento, vamos a reconocer que cuando tenemos una neoplasia benigna, como es una lesión que no afecta al tejido circundante, nosotros solamente hacemos la enucleación de la lesión, es decir,
la exéresis de ella. Es decir, veo la lesión y saco la lesión. Recuerden que les decía yo que esto se comporta mucho como una arveja. Yo hago una ventanita y separo el tejido y la lesión sale completita. Las lesiones benignas suelen generar reacciones de tipo capsulares, es decir, lo que nosotros hablamos de la cápsula del tumor suele acompañar a las neoplasias benignas, pero recordemos que esa cápsula es una reacción del cuerpo en torno al tumor, no es que el tumor induzca la cápsula. Esto crece tan lento que el cuerpo humano empieza como a aislarlo y le genera un estuche, a eso le decimos cápsula, y eso es característico de las neoplasias benignas. En el caso de la neoplasia intermedia localmente agresiva, la exéresis no es suficiente, entonces yo tengo que sacar la lesión y tomar márgenes de seguridad. ¿Qué significa márgenes de seguridad? Yo veo la lesión, saco la lesión, pero me voy 1 centímetro más por fuera porque necesito tomar ese margen que yo veo de tejido sano para terminar de sacar la lesión. A eso se le llama margen de seguridad. Entonces, es una decisión que toma el clínico, una acción quirúrgica, para poder remover la lesión y un par de, a veces son milímetros, a veces son centímetros, para terminar de sacar la lesión. Eso es característico de las lesiones intermedias localmente agresivas. Entonces, si yo te digo que si yo tengo un lipoma, ¿cómo trato el lipoma? Con una exéresis. ¿Tengo que tomar yo margen de seguridad para un lipoma? No, solamente saco la lesión. Si yo tengo un mixoma odontogénico, que es una lesión localmente agresiva, ¿debo tomar margen de seguridad? Sí. ¿Y eso qué significa? Si yo tengo el mixoma acá, lo más probable es que termine cortándome la mandíbula acá hasta acá, y se hace una resección en bloque de la mandíbula. ¿Pero la lesión era pequeña? Sí, pero era un mixoma. Entonces ahí tenemos que tener claridad de ello. En el caso de la neoplasia maligna, aquí está todo lo que nosotros hemos escuchado alguna vez del manejo del cáncer probablemente tal. La opción quirúrgica, el manejo de la radioterapia, de la quimioterapia, son acciones que se van a tomar dependiendo de la complejidad del cuadro en el cual en cómo se encuentra al momento del diagnóstico. En algunas ocasiones la cirugía puede ser suficiente, pero muchas veces requiere del apoyo con radioterapia o quimioterapia, y obviamente si hay metástasis ya presente, hacer el manejo de las metástasis y las complicaciones eventuales que pueden tener los ganglios. Obviamente esto es algo más complejo y esto lo maneja el equipo oncológico. La exéresis la podemos, entre comillas, sacar cualquiera, lo digo yo, cualquier cirujano, ¿cierto? Los márgenes de seguridad es propio en el caso del territorio bucomaxilofacial de los cirujanos maxilofaciales de nuestra especialidad, pero el manejo de la neoplasia maligna es de resorte del equipo oncológico, cirujanos de cabeza y cuello, radioterapeutas, quimioterapeutas y otros profesionales que se han ido sumando al manejo de la patología maligna. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Sí. Profesor, acá Pablo Ignacio Vera pregunta qué era exéresis, que se le cayó internet. Sí, la exéresis corresponde nada más que a sacar la lesión, sacar a lo que tú estás viendo. Eso es la exéresis. Esto es para distinguirlo de lo que es tomar márgenes de seguridad. La margen de seguridad implica sacar la lesión, pero ir a tejido sano también algunos milímetros más por fuera. Exéresis solamente extirpar la lesión. Bueno, para avanzar, ¿qué podemos decir respecto al carcinoma espinocelular? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué deberían saber del carcinoma espinocelular? Bueno, saber que es una neoplasia maligna. Y si es una neoplasia maligna, entonces ya saben, esto puede tener un crecimiento rápido, sé que su principal complicación es la metástasis, y que si yo tengo que estudiar el carcinoma espinocelular junto con el compromiso local, tengo que pedir exámenes para buscar metástasis, como es el PET scan, y sé que el tratamiento va a ir por la cirugía y la radiación principalmente. ¿Por qué? Porque es una neoplasia maligna. ¿Qué tengo que decir yo del mixoma odontogénico? En el mixoma odontogénico, la pregunta que deberían hacer ustedes, pero es que no sé qué es el mixoma, pero sé cuál es su comportamiento. ¿Cuál es su comportamiento? Neoplasia intermedia localmente agresiva. Si es neoplasia intermedia localmente agresiva, me paro en este peldaño. Sé que su crecimiento le va a tomar un par de años, sé que va a ser una gran destrucción local, que tengo que ver las estructuras vecinas para ver cuánto lo ha dañado, y si voy a operarlo, tengo que tomar margen de seguridad. ¿Por qué? Porque es una neoplasia intermedia localmente agresiva. Yo creo que este cuadro es un cuadro súper bueno, espectacular. Es un cuadro de mi autoría, así que lo pueden hacer, lo copian, me citan, no hay ningún problema. Pero creo que es un cuadro bastante útil para poder reconocer lo que implican estos enfoques ante diferentes tipos de trastornos. ¿Y qué podemos decir de adenocarcinoma de próstata?
Pucha, es que uno puede decir, es que no es mi área, porque mi área es la cabeza y boca en realidad. Es decir, no, pero tú sabes de patología, tú sabes de fundamentos de patología y te hicimos clases en la universidad. ¿Qué puede decir de adenocarcinoma de próstata? Bueno, que es una neoplasia maligna, que puede tener un crecimiento rápido, eso es relativo, que su principal complicación es la metástasis y que sé que tengo que buscar metástasis como objeto de estudio y que el tratamiento va a implicar cirugía, radio, quimio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su comportamiento biológico es maligno. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se Profesor, entiende? acá, Sebastián Benavides no le queda claro por qué una neoplasia benigna no se toman márgenes de seguridad. Y otra pregunta de Jesús, ¿sí o sí se tiene que extirpar una neoplasia benigna o no es necesario? Después Ya. viene otra pregunta, pero Ya, vamos a resolver esas dos resolvamos esta primero. primero. Ya, la neoplasia benigna no requiere de margen de seguridad porque su comportamiento biológico no lo justifica. Eh, Ponte en el siguiente caso. Supongamos que yo encuentro una neoplasia benigna en el párpado de tu ojo, en el párpado, acá arribita, y sabemos que es benigna. Y te digo, no, porque yo todas las neoplasias le tomo margen de seguridad, te voy a sacar el párpado y te voy a sacar el ojo. Eso sería, que quedaría perfectamente dentro del margen de seguridad. Y no, pues no era necesario. Y aquí es lo que tenemos que asumir, que hay diferencias en los comportamientos biológicos. Una neoplasia benigna no se justifica tener margen de seguridad, porque no provoca infiltración local, porque generalmente va a haber una cápsula acompañándola, porque no va a infiltrar los tejidos vecinos, ni menos va a dar metástasis. Entonces, aquí lo que tenemos que asumir es que son comportamientos biológicos distintos. Entonces, una neoplasia benigna no se justifica margen de seguridad. En cuanto a la segunda pregunta, Jordana, no me acuerdo de qué se trataba. La otra pregunta es que si hay que extirpar sí o sí una neoplasia benigna o no es necesario. Ya, podría no ser necesario. Ya, podría no ser necesario. Ante si uno quisiera ser lo más riguroso, uno debería extirparla, si uno es riguroso, porque esto se está escapando de lo normal, no es tejido normal. Entonces yo tengo que sacarlo. Si somos bien estrictos, es lo que implica el trabajo. Pero si vemos que estamos claros que es una neoplasia benigna, tenemos el estudio histopatológico de ella, ya sabemos que es una neoplasia benigna, y está, por ejemplo, comprometiendo algún nervio, mejor dejarlo ahí y observar y controlarlo. Acá siempre ante cualquier decisión, uno también debe incluir dentro de sus herramientas de trabajo el control. Entonces yo voy controlando y nos comprometemos a eso. Vamos controlando cada 6 meses, año a año, cosa que esto efectivamente se mantenga así hasta el final. Pero eventualmente uno podría tomar ese tipo de decisiones. Creo que no es lo más ortodoxo, en rigor sería extirparla, pero eso es un análisis que se hace individual para cada caso y es un acuerdo que se toma con el paciente. Más aún en estos tiempos donde la opinión del paciente es cada vez más importante para tomar decisiones. ¿Más preguntas? Antonia Miranda pregunta si el carcinoma espinocelular es benigno o maligno. El carcinoma espinocelular es maligno. Y ahí nos vamos a dar cuenta después que todos los tumores que empiezan con el prefijo o la palabra inicial carcinoma es indicio de malignidad. En el tercer caso, donde dice adenocarcinoma, ahí como es un cáncer de glándula, se agrega el prefijo adeno, pero sigue siendo carcinoma. Básicamente, todos los tumores que tienen por término carcinoma tanto, son neoplasias malignas. Los que dicen sarcoma también son malignos. Pero más adelante vamos a explicar eso. Y acá una última pregunta. Mayra pregunta si se extrae un lipoma, ¿puede volver a salir? Solo si fue mal operado. ¿Mm? Si fue mal operado, Todo por ahora. si fue mal operado, podría volver a aparecer. En rigor, no tendría por qué volver a aparecer. Entonces, acá es importante entender cuáles son los roles que debemos desempeñar nosotros. Como patólogo oral, como patólogo me refiero yo al especialista histopatólogo, nuestro rol es justamente poder decirte el nombre de esto. Es decir, usted, doctor, lo que extirpó
lo que tomó en su biopsia era un carcinoma espinocelular. Lo que usted extirpó, doctor, no era un quiste, era un mixoma ontogénico. Lo que usted extirpó como hiperplasia era un adenocarcinoma. Entonces, esa precisión es la competencia del patólogo, porque esa precisión la vamos a lograr solo con la histopatología. Ahora bien, ¿cuál es el rol del odontólogo? Como el histopatólogo ya le dio la precisión, el odontólogo tendrá que saber reconocer en qué vereda está parado. Ah, lo que yo pensé que era benigno terminó siendo maligno. Entonces, mi rol como odontólogo es reconocer estos signos clínicos y dar la orientación al paciente. Yo tengo que pedir exámenes para buscar metástasis, tengo que advertirle de lo que implica la importancia de la metástasis y saber que tiene que tratarlo, en este caso corresponde a un equipo especializado. ¿Cuál es mi rol como odontólogo? Es que efectivamente yo tengo que saber en qué vereda estoy. Si es que tengo que hacer con una neoplasia benigna, qué hacer con una neoplasia intermedia localmente crecida, con una neoplasia maligna puramente tal. ¿Por qué tengo que yo saber? Porque usted es el odontólogo el que va a tomar la biopsia y te va a llegar el informe, a ti te va a llegar el informe y tú tienes que entregar la orientación al paciente. Imagínense si te llega el paciente con el tumor, le tomas la biopsia y el paciente te pregunta, doctor, ¿qué hago? Y tú dices, no sé. Qué pobre, qué mal, qué fome, qué decepcionante, qué penca, qué mal profesional. Y se me puede ocurrir un montón de adjetivos más. No, pues, nosotros tenemos que ser profesionales competentes. Y si yo tomé la biopsia y me dice que es un mixoma, lo que usted tiene que hacer es que sabemos cómo crece, vamos a pedir exámenes para ver cómo está y lo voy a derivar al cirujano porque él se va a hacer cargo de este procedimiento. Yo voy a darle esa orientación al paciente. Yo creo que es todas esas acciones de orientación es lo que necesitamos nosotros como pacientes. Cuando somos pacientes es lo que queremos que nos diga nuestro médico, nuestro profesional. Yo valoro mucho cuando el médico me explica qué es lo que tengo que hacer. Me valoro mucho cuando me explica la causa, me explica cómo puede evolucionar y más encima me dice, esto es lo que tú tienes que hacer y para allá tienes que ir. Y eso cuando ocurre con nosotros como profesionales de salud es lo que tenemos que tener claro que tenemos que desarrollarlo y tenemos que hacerlo. Este cuadro no es de competencia del patólogo, este cuadro es para cualquier profesional de la salud. Dicho de otra forma, si a ti, estudiante, a tu papá, a tu hermano, a tu pareja, quien sea, a tu hijo, le encuentran un cáncer de colon, ¿tú qué vas a decir? No sé, es que no es mi área, es que yo soy dentista, es que yo solo hago tapaduras. No, pues, no por algo nuestra carrera dura todo lo que dura, y no por algo estamos convencidos de que estos conceptos tenemos que entregarlos. Si a mí, a un familiar le dicen que tiene cáncer, yo sé en qué vereda estoy y sé qué orientación tengo que dar y sé qué profesional tiene que tratarlo. Entonces, y eso mismo, como le digo, no es una competencia exclusiva del patólogo oral, es una competencia del odontólogo general, porque somos profesionales de la salud, porque somos especialistas en diagnóstico y por ende debemos darle la mejor orientación a nuestro paciente. Ojo que esa orientación no implica que nosotros seamos los que tengan que operar o los que tengamos que necesariamente indicar el tipo de tratamiento específico, pero sí darle la orientación que saber para dónde va el manejo de su tratamiento probablemente tal. Eso es altamente importante. Muchas veces este rol del odontólogo no se visualiza tanto hasta cuando somos usuarios. Si tú vas a un médico, por ejemplo, a tu ginecólogo, aprovechando que nuestra mayor audiencia son mujeres, vas a tu ginecólogo y tu ginecólogo te hace un PAP y encuentra células displásicas y te dice, encontré células displásicas pero no sé qué hacer. Qué mal, qué mal. Imagínate que un dentista toma una biopsia y le llega un informe histopatológico y le dice, era un carcinoma espinocelular. Y el dentista dice, es que no sé qué hacer. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, no hay una claridad de su rol profesional. Entonces, cuando nosotros somos usuarios, estamos claros de qué es lo que le pedimos a nuestro profesional. A él se le contrata, a él le pagamos los servicios, entonces por ende tiene que ser capaz de entregar una buena orientación. Por eso este cuadro es muy importante que lo aprendamos y lo incorporamos también a lo que implica el entender parte de nuestros roles como profesionales. No te estoy diciendo aprende todos los nombres de todos los cuadros, no. Aprende los lineamientos de cada comportamiento porque tú con eso vas a saber qué preguntar,
y hacia dónde dirigir y qué advertencias tener que dar, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, lo mismo que decía usted, profesor, respecto al cáncer de colon, que si nosotros, a nosotros nos dicen que tal persona se le encontró un cáncer en otro lado que no sea el área maxilofacial, y nosotros debemos saber orientar al paciente en ese sentido, pero obviamente nosotros no lo vamos a tratar. Correcto. A eso apunta la pregunta de Fabricio, que dice, profe, ¿y si encontramos una neoplasia en cualquier otra área que no sea la nuestra, también hacemos biopsia? No. Nosotros tenemos las habilidades técnicas para hacer el abordaje intraoral. Esa es nuestra competencia. Yo no voy a ir a tomar biopsia de colon, pero si me llega a mí que un familiar le encontraron un cáncer de colon, yo sé qué decirle, sé qué tratarlo y sé a su vez cómo poner un estándar de evaluación al clínico que lo esté tratando. Entonces, eso es, digamos, lo que queremos decir. No es que tú vayas a tomar biopsia y vayas a entender, pero sí puede llegarte un informe de biopsia de otro órgano y tú vas a poder leerlo y saber en qué vereda está parado. Y eso sí lo vas a poder hacer. Entonces, eso es, digamos, lo que a nosotros nos interesa que vayamos comprendiendo, que podemos reconocer para dónde va el asunto. ¿Ya? Bien. Sigo avanzando entonces. Ya queda poquito en todo caso. Entonces, nosotros lo que estamos hablando acá nos referimos a los comportamientos biológicos de las lesiones y hemos hecho una profundización en esta segunda parte, principalmente lo que implica los conceptos de neoplasia. Vamos a dar algunos ejemplos de hiperplasia a propósito de las preguntas que habían salido, emergido en la sesión anterior. Aquí tenemos un ejemplo que, como vemos, corresponde a un pseudofibroma irritativo, que es muy parecido a la lesión que vimos en el otro lado de la mejilla en el caso anterior. Comparten color, forma, aspecto, localización, porque es característico, zonas de irritación, cuadro hiperplásico. Acá tenemos otro, pero como vemos tiene un color distinto. El color rosado lo confiere los vasos sanguíneos, pero que se combinan con el colágeno del tejido conectivo. Entonces, cuando yo veo un color rosado, estoy viendo un tejido colagenizado principalmente. Y eso, digamos, es lo que uno regularmente podría estar interpretando a partir de ello. Si nosotros, por ejemplo, vemos con esta lesión que se ve francamente más roja, entonces aquí vemos que aquí hay un mayor predominio de vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál va a sangrar más? ¿Esa, la rosada, o esta, la intensamente roja? Es muy probable, y va a ser lógico, que esta va a ser la que más va a sangrar. No obstante, igual podemos hacer el ejercicio. Esto sería una hiperplasia más bien de tejido conectivo, y este otro sería una hiperplasia más bien de vasos sanguíneos. Entonces, eso digamos un poco lo que uno también debería interpretar, que en realidad el tipo de reacción hiperplásica también va a estar acotada al tipo de tejido. En este caso, más tipo de vasos sanguíneos. Acá vemos, por ejemplo, una combinación, una zona rosada que nos indica que es más fibrosa, y una zona más enrojecida que es signo de que está más vascular. Y esto corresponde a un granuloma piógeno que es consecuencia de un irritante microbiológico, como a propósito de la pregunta que formulaban anteriormente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo característico, típico de una reacción, de un trastorno reaccional hiperplásico con un irritante microbiológico. El nombre de esto es granuloma piógeno. Intraóseamente, también podemos tener lesiones reactivas, que en este caso corresponde a un quiste periapical inflamatorio. Y este quiste periapical inflamatorio, que para este caso es una lesión muy grande, bastante más grande de lo normal, igual no deja de ser un trastorno reaccional. ¿Reaccional a qué? A las condiciones pulpares que están deterioradas, afectadas y contaminadas. Entonces, se infecta la pulpa, se necrosa la pulpa y genera condiciones de irritación suficiente para generar lesiones quísticas a nivel del periápice. Pero eso lo vamos a ver con más detalle el próximo semestre. Pero desde ya empezar a entender que esto que estamos hablando no solamente para tumores superficiales, sino que también para lesiones planas y también para lesiones intraóseas, como lo estamos viendo acá. ¿Ya? Es un poco para recordar. Otra lesión vascular, nuevamente en la línea de la oclusión. Hay que identificar el estímulo, la respuesta tisular va a estar limitada al estímulo y siempre en la histología vamos a encontrar signos de inflamación y esto de la hiperplasia celular.
interpretarlo como reaccionar es lo sugerente. Aquí tenemos otra lesión gingival. Si se fijan, la encía marginal, ¿por qué creen que sale más ahí? Claro, porque es en la encía marginal, en el surco, donde se genera toda esta transformación del biofilm, de un biofilm comensal a un biofilm patológico. Y ahí es donde está ocurriendo la irritación. Y aquí tenemos otro, que es bastante más grande, que ha provocado la deformación de esta zona, pero aquí la irritación se combina. Fíjense, este es el tumor, la lesión. Indistintamente vamos a decirle tumor esta vez, pero corresponde a un cuadro reaccional, donde tenía una prótesis, ella desajustada, esta es una prótesis total, la persona tenía desajustada la prótesis y el cuadro estaba, la paciente se ponía igual la prótesis, entonces tengo un cuadro reactivo, y la prótesis la sigo yo poniendo, entonces la lesión siguió creciendo. Y eso fue lo que pasó acá. Entonces tenemos una lesión súper grande, más grande de lo habitual. Fue muy importante contar con la histopatología porque en realidad se salía de lo típico de un cuadro reaccional, pero habían otros signos que sí lo aproximaban a ello. Con la biopsia pudimos aclararlo y era un cuadro de un granuloma piógeno como el que mostramos en torno a la encía. Y no sé si se verá esto. No se ve. Ahí tenía un video que se mostraba el cuadro en desarrollo, pero moviéndose. No salió. Entonces, jóvenes, de la malformación vamos a pasar un rapidito, a modo de síntesis. Siempre considerar de que son trastornos generalmente de nacimiento o congénitos, y el cuadro autolimitante es característico. Aquí tenemos el signo que ya compartíamos hace un ratito, que más allá del nombre, reconocer el comportamiento biológico va a ser altamente relevante. Los lunares también son considerados amartomas. Obviamente los lunares que tenemos desde nacimiento, con pelo, sin pelo, más bonito, más sexy, más feo, como sea, si está desde el nacimiento, es una lesión que deberíamos considerar como un amartoma, ¿ya? Y eso es básicamente lo que podríamos considerar en esta primera inspección a los comportamientos biológicos de las lesiones. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No sé, doctores, si quieren aportar en algún concepto. Sí, con la última imagen que mostró del granuloma piógeno de la encía superior, importante destacar que eso parecía a simple vista una lesión maligna, ¿cierto? Entonces muchas veces un granuloma piogénico o piógeno, que es una lesión reaccional, puede confundir una neoplasia maligna. Correcto. Muy buena observación, doctora. Así es. Por eso, nuevamente, vamos a tener una clínica que evaluar, pero esto se va a fortalecer con lo que pueda reportar el análisis microscópico. Entonces, todo eso al final va a ser la evaluación que vamos a estar haciendo. No es solamente lo clínico. Acá no hemos centrado en lo clínico, en la historia, en lo que el paciente puede reportar mientras estemos conversando. Pero nuestro deber profesional es juntar todos los antecedentes, la historia, lo que estamos observando, lo que aportan los exámenes complementarios, la imagenología, los exámenes de sangre, el examen microscópico. Y luego cuando juntamos todo eso, entonces vamos a tener una mejor asertividad en el diagnóstico que estamos haciendo. ¿Un lunar podría ser de carácter maligno? Bueno, un lunar maligno ya no se llamaría lunar, se llamaría melanoma. Entonces, eso sería, digamos, un aspecto que hay que considerar. Habíamos señalado ya las características de las lesiones malignas: mal definidas, irregulares, superficie irregular, generalmente fisuradas o ulceradas, y eso es, digamos, lo que deberíamos observar. Si ustedes tienen lunares, aquí una tarea, ir a verse dónde están los lunares y cómo están los lunares. Si están redondos, simétricos, bien definidos, homogéneos, entonces conserva signos de benignidad. Si hay un lunar que está cambiando, entonces poner las atenciones y las alertas pertinentes. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Pueden expresarse en el micrófono. Aprovechar. Rodrigo. Dime, Connie. ¿Rodrigo? Jorge, dime. Jorge. Sí, Connie es tu hija. Muy bien. Sí. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes.
Soy el profesor Torres. Bueno, más adelante nos conoceremos, ojalá que presencialmente. Son una salvedad técnica. Cuando el doctor Fuentes habla de examen microscópico, está hablando de técnicas de laboratorio, ¿cierto? Histológicas. Es un examen histológico, el cual utiliza un microscopio para determinar las cosas. Los microscopios se ocupan para otro tipo de exámenes que van más en la parte de diagnóstico microbiológico, para que tengan también una idea de la combinación que hay entre la biopsia y la microbiología. Hay una mezcla bien bonita. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, por la precisión. Muchas gracias. Importante, muy bien. Sí, efectivamente, cuando yo estaba aludiendo al estudio microscópico, estaba refiriendo al estudio técnico. Muy bien, al estudio histopatológico. Muchas gracias, Jorge, por la precisión. Bien, pues ya él es el cuarto colega. Así que ahí estamos. Bien, pues jóvenes, entonces, dime. Sí, profesor. Acá Catalina estaba preguntando por otra cosa, pregunta por el contenido, veremos después infecciones y trastornos de la inmunidad, pero ¿sí? Tienen que revisar el programa para ver los contenidos. Sí, correcto. Sí, y acá Jesús pregunta, ¿un lunar siempre va a ser una neoplasia? Eso ya lo dijo el doctor, dijo que un lunar o nevo lo podemos considerar como un amartoma. Correcto. No es una neoplasia. Justamente. Bueno, obviamente aquí lo que importa es que empecemos a ordenar todos los conceptos que giran en nuestro alrededor. Entonces, vamos a escuchar de muchas cosas y tenemos que empezar a tratar de canalizarlo en función de estas referencias que nosotros estamos entregando. Bibliografía, por ahora, van a encontrar el texto fundamental que vamos a ocupar es el Robbins, de Patología General. Así es que ese deberíamos ocupar nosotros por ahora como referencia, por lo menos para esta unidad. Bien, jóvenes, bueno, estamos terminando ya entonces lo que es esta tarde. Espero que nos lleguemos todos, terminemos todos motivados de lo que implica esto. Aquí estamos hablando de diagnóstico y una de nuestras principales responsabilidades como profesionales es la del diagnóstico. Así es que comprometámonos con ello. Vamos siguiendo la dinámica que le vamos a plantear. De aquí a mañana vamos a dejar planteadas las tareas que tienen que desarrollar. Así es que para que estén dándole un vistazo pertinente al sitio web donde vamos a estar publicando las actividades que tienen que ejecutar, ¿ya? El trabajo va a ser con un planteamiento en grupo y vamos a ir asignando a los profesores diferentes grupos para que vayan asesorándolos y guiándolos en caso de cualquier requerimiento que ustedes puedan estar haciendo, ¿ya? Así es que creo que no hay más que decir. A cuidarse. ¿Cuándo estará disponible el video de esta clase? Espero que mañana por la tarde. Mañana por la tarde, sí. Así que, bueno, creo que estamos listos y cualquier cosa, correo electrónico. Así es que gracias por su asistencia, por su participación y como les digo, que nosotros estamos súper entusiasmados con nuestro curso y esperamos que salgamos todos con mayores competencias.